La entrevista de hoy trata sobre la importancia del manejo del estrés en el tratamiento de personas con trastorno mental grave. De ello va a hablar Roberto Pastor Palacio, que es psicólogo general sanitario y especialista en rehabilitación psicosocial de personas con trastorno mental grave. Este facultativo trabaja en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Jofré de Santander, donde atiende a personas con trastorno mental grave desde hace ya un número importante de años y, por tanto, atesora una experiencia que hoy nos va a transmitir durante la entrevista. Bien, pues hoy vamos a ver la importancia del manejo del estrés en el tratamiento, en la atención de las personas con trastorno mental grave. Lo que pasa es que la primera cuestión que a mí se me suscita es: una persona con un trastorno mental grave, ¿qué trastornos son trastornos mentales graves? Bueno, seguramente el más conocido es el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Pero podríamos meter el trastorno de personalidad, los trastornos del ánimo. Hay una buena variedad en cuanto a lo que son las enfermedades mentales graves, ¿no? Todas aquellas que al final suponen una disfuncionalidad que por eso se consideran patológicas, vaya. Bien. Y verdaderamente en estas, esquizofrenia, por ejemplo, y las otras que has citado, hay un tratamiento psicológico que verdaderamente, aparte del farmacológico, que es más oído, pero en todo caso el tratamiento psicológico verdaderamente tiene un impacto relevante en la mejora y la recuperación de personas con enfermedades verdaderamente tan severas, tan graves. Bueno, sin ninguna duda, además es mi trabajo, ¿no? Yo como psicólogo hacemos el complemento de lo que es el tratamiento completo, es decir, efectivamente el tratamiento farmacológico es lo más conocido. Cuando hablas de tratamiento todo el mundo piensa en eso, pero el tratamiento de rehabilitación es algo mucho más complejo. Hablamos de las habilidades sociales, hablamos de la red social, de las técnicas de autocuidado, de la gestión del estrés. Hay muchísimos más factores, mucho más allá del tratamiento farmacológico, que es obviamente también una parte importante. Bien, y acabas de citar concretamente el manejo del estrés. El estrés, ¿en qué manera es relevante en una enfermedad que ya la persona tiene? Es decir, el estrés, ¿en qué cambia? No sé si el diagnóstico, si cambia las consecuencias de la enfermedad. ¿En qué manera el estrés influye? Bueno, el estrés digamos una mala gestión del estrés sería lo que podría llevar a una persona, por ejemplo, a una recaída, ¿no? Y eso es algo que, digamos, en la calle cualquiera puede entender, pero el manejo del estrés, tanto para las personas con trastorno mental grave como para las personas sin ningún tipo de diagnóstico, es algo fundamental en nuestras vidas y es algo sobre lo que se puede uno reflexionar y puede aprender a manejar para que esa afectación que puede llegar a tener sea positiva y no negativa, ¿no? La parte del estrés conocida es normalmente la parte del desborde, pero el estrés forma parte del funcionamiento de las personas y forma parte del funcionamiento de las personas porque es muchas veces lo que nos hace estar activos para poder acometer alguna acción, alguna actividad. Bien. ¿Y en qué manera o qué forma es la forma en que el manejo del estrés realmente repercute de forma positiva en personas con trastorno mental? Es decir, ¿cómo es esa forma de ayudarles a que manejen bien? Claro, aprender a diferenciar aquellas situaciones que les puedan generar estrés y que puedan perder
el control sobre ese estrés es fundamental, porque cualquier persona en una mala condición toma malas decisiones. Entonces, si se deja llevar por una mala situación, las decisiones que va a tomar a continuación seguramente van a ser desacertadas. Si consigue controlar ese tipo de situaciones, aunque el estrés pueda afectarles, podrá evitar la toma de decisiones, podrá tomar la decisión, podrá buscar anclas, hará una gestión más adecuada y por lo tanto no entrará en esa bola de nieve que le llevaría probablemente un desastre. En este caso normalmente hablamos de situaciones continuadas, desagradables y a un ingreso hospitalario. Entonces la cuestión sería enseñarles a identificar situaciones que les producen el estrés y por lo tanto animarles a que eviten esas situaciones o cuál es el planteamiento. Bueno, la evitación sería una de las posibilidades. Efectivamente, uno puede intentar evitar situaciones de determinada tipología, pero no solo la evitación, sino también el aprender a gestionarlas, ¿no? Estrategias como saber tomar tiempos muertos, estrategias como tener personas ancla, hay distintas estrategias para también gestionar situaciones de estrés que inevitablemente tendremos que afrontar en nuestro día a día, de forma cotidiana. Y por parte de los pacientes que atiendes desde hace años, por otra parte, respecto a los pacientes que atiendes, estas estrategias de manejo del estrés colaboran, se implican, ellos mismos informan de los beneficios que tienen por el hecho de progresivamente, entiendo, esto no será cosa de hoy para mañana, pero el progresivo manejo del estrés, ellos se dan cuenta que de alguna manera les afecta, perdón, les influye positivamente o no son tan conscientes de esta realidad. Bueno, quizás en las fases iniciales, tanto las personas con trastorno mental grave como sin ellos, pueden no percibirlo tanto, pero de forma inevitable, en las primeras sesiones empieza a haber frutos, ¿no? En cuanto uno empieza a manejar correctamente su estrés, se siente poseedor de sus decisiones, eso genera autoestima, es una dinámica contraria a la de dejarte llevar por el estrés, ¿no? Empieza a ser positiva y empieza a reforzar muchos aspectos más allá del mero aspecto de gestionar bien el estrés, que ya ayuda de por sí. O sea que por tu práctica profesional y por la evidencia en la que te apoyas, sería por tu parte, o podrías afirmar por tu parte, que personas con trastorno mental grave tienen expectativas de mejora en su situación y el manejo del estrés es una de ellas. Hombre, por supuestísimo que sí, claro. Si no, mi trabajo no tendría ningún sentido. Es decir, es más que evidente que cualquier persona, y más aún quizás los trastornos mentales, por aquello de que tienen una sensibilidad mayor en cuanto a los factores de estrés que les puedan causar o que ellos perciben, pero como decía, cualquier persona que aprenda a gestionar su estrés, y más aún personas con trastorno mental, va a ser positivísimo. Claro que se puede trabajar y quienes lo trabajan recogen beneficios más pronto que tarde. Bien, realmente personas con esos trastornos tan serios, ¿verdad?, que tu evidencia te permite afirmar que la desesperanza no tiene que ser algo que forme parte de su vida. Creo que es algo que es bueno comunicar y un enorme valor para tantas personas y sus familiares que estas enfermedades están complicando su día a día. Pues mucho valoro el trabajo que haces, y me imagino que con tu equipo hacéis a este respecto, y agradezco las aportaciones que en relación a esta temática nos has hecho en el día de hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de estos aspectos que muchas veces los medios de comunicación se quedan en apartados concretos o llamativos, y este me parece que es un aspecto que muchas veces se pasa por alto, y es importante que la gente sepa que efectivamente hay posibilidades. Pues muchas gracias por tus aportaciones. A vosotros. Encantado.